factores exógenos tampoco se ha encontrado que por sí solos sean suficientes para explicar la comisión de conductas delictivas. Entonces, se ha llegado a la conclusión por los sociólogos, los criminólogos, los estudiosos de estos fenómenos del delito, en que es la unión tanto de los factores endógenos como los exógenos lo que puede llevar al hombre a la realización de esas conductas delictivas. Ahora, cuando los estados, los gobiernos, han hecho un diagnóstico y más o menos tienen idea de cuáles son los focos de delincuencia, dónde están, entonces va a crear lo que se llaman las normas tendientes a evitar que eso ocurra. Entonces, por esa vía, por ejemplo, en Colombia, el doctor Gómez Méndez, en el año de 1998, presentó al Congreso proyectos de reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, habiendo surgido allí la Ley 599. A ver, ¿saben ustedes cuál es la Ley 599? El Código Penal. El Código Penal vigente es la Ley 599, que ya tiene una cantidad de reformas, pero esa es la Ley 599 del año 2000. Y la Ley 600 del mismo año, 2000, que era el anterior Código de Procedimiento Penal. Cuando se aprobaron esos códigos y también se aprobó el Código Penitenciario, pues hubo un alborozo en el país. Se dijo ya se va a intronizar en Colombia el régimen acusatorio. Ya vamos a tener un proceso ágil, rápido, para lograr neutralizar a todas esas bandas de delincuentes y a todas esas formas nuevas de delitos que han surgido en la sociedad. Pero al poco tiempo nos desencantamos y nos dimos cuenta que los resultados no eran los esperados. No fueron los esperados nunca. Entonces, en el año 2002, se presentó un proyecto de acto, un proyecto de reforma a la Constitución Nacional y con el fin de quitarle a la Fiscalía General de la Nación, que ya desde su nacimiento, que ustedes saben que la Fiscalía nació con la Constitución de 1991, entró en vigencia a partir de julio 1 del 2000, de 1992. Desde ese momento, la titularidad de la acción penal en Colombia ha estado a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Pero para nosotros crear un sistema como el que tiene Estados Unidos, era necesario la aprobación de un acto legislativo que reformara la Constitución y le quitara a esa institución las funciones de juez que tenía, las funciones de juez. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que la Fiscalía que está encargada de investigar tiene funciones de juez? Pues bien, en la Ley 600, que era el anterior Código de Procedimiento Penal, recuerden ustedes que el fiscal y todos los delegados del Fiscal General de la Nación tenían la facultad de librar orden de captura, de dictar medidas de aseguramiento, de embargar los bienes del procesado. Inclusive podían revocar la medida, modificar la medida, sustituir la medida y finalmente podían ponerle fin al proceso mediante la preclusión. Entonces, por eso se dijo, frente a la Ley 600, que el fiscal de esa Ley 600
era un juez, era fiscal y juez. Entonces, para quitarle a la fiscalía esas funciones jurisdiccionales que venían de la ley 600, era necesario el acto legislativo. Ustedes saben que un acto legislativo es para reformar la Constitución, y se reformó el artículo 250 de la Constitución Nacional, ¿sí?, para quitarle a la fiscalía esas funciones. Y entonces se creó, mediante ese acto legislativo que fue la reforma 03, oiga, 03 del 2002, mediante ese acto legislativo 03 del 2002, se reformó el artículo 250 de la Constitución y se le quitó a la Fiscalía, o se le quitaron a la Fiscalía todas esas funciones judiciales que tenía. Y se creó el juez de control de garantías, que es hoy ante quien se va a hacer la imputación, al que se le solicita medida de aseguramiento, al que se le solicita la legalización de captura, pero al que se le solicita también que ordene la captura de una persona que se considera es autor o partícipe de una conducta. Y también hoy, cuando se va a considerar el fiscal investigador que no tiene los elementos para acusar, porque la conducta no es constitutiva de delito, porque está demostrado con las evidencias y elementos materiales recaudados que el procesado no cometió la conducta, o que la conducta no constituye delito, o que hay una imposibilidad de traer esa prueba. Entonces, en todos esos casos, que está prescrita la acción penal, en todos esos casos, el fiscal solicita preclusión de la instrucción. La preclusión de la investigación o de la instrucción le pone fin al proceso. Es decir, ejecutoriada esa decisión, eso tiene los mismos efectos de una sentencia absolutoria. Por lo tanto, esa preclusión no se dicta por parte del juez de control de garantías, sino del juez competente, es decir, el que tiene la competencia, de acuerdo a la naturaleza del delito, de acuerdo a la cuantía, de acuerdo al factor objetivo, subjetivo que se haya tenido en cuenta para determinar su competencia. Entonces, ese juez es el que le va a poner fin al proceso. Entonces, miren ustedes cómo cambió todo eso que venía de la ley 600, y eso le dio paso después, le dio paso a la ley 906 del 2004. Acuérdense que la reforma fue en el 2002, el acto legislativo 03 del 2002, pero después se presentó al Congreso ya un nuevo código de procedimiento penal, ¿sí?, para entonces sí darle nacimiento al sistema oral acusatorio, que es la actual ley 906 de 2004, que es la que tenemos hoy día vigente en Colombia. Esa ley, doctores, no entró en vigencia toda en enero del 2005, porque esa ley, por los costos que tiene, por los costos que tuvo para empezar, les cuento así por encima, la formación de todos los jueces en ese nuevo sistema, de todos los fiscales en ese nuevo sistema, tuvo un costo altísimo, en millones de dólares, y eso estuvo a cargo del gobierno de los Estados Unidos de América, que le prestó esa colaboración al gobierno, mandó profesores de Estados Unidos, creó formatos, creó toda una estructura para montar el nuevo sistema. Y entonces esa fue, digamos, la parte académica. Vinieron profesores de Puerto Rico, de Estados Unidos, es decir, los países que tenían y tienen sistema oral acusatorio. Porque de esos países nosotros copiamos sus instituciones y son las que hoy están vigentes en Colombia. La parte logística, digamos, las salas de audiencia, con todo lo que ello demanda, para que toda la actuación quede grabada y filmada,
esas salas de audiencia que se hicieron por todo el territorio nacional, acondicionadas con todos los elementos técnicos para que nada se perdiera, para que nada fuera distinto a lo que había ocurrido en la audiencia. Eso estuvo a cargo de la Unión Europea, que le aportó al gobierno esos recursos, los técnicos, las personas encargadas de hacer todo ese montaje. Entonces, sin la colaboración de esos países, no hubiese sido posible, porque este es un sistema muy costoso, y para arrancar necesitaba del apoyo de la comunidad internacional, y en su momento Colombia lo recibió. Repito, tanto en la parte de formación académica como en la logística, para que hoy pudiésemos tener el sistema que tenemos, que es el oral acusatorio. Bien, entonces, hoy, desde el año de 2005, repito, la ley es la ley 906 del 2004, que es el actual Código de Procedimiento Penal. Esa ley entró en vigencia no toda en enero del 2005, sino que fue entrando gradualmente, y esto que les estoy diciendo tiene una importancia práctica, y ya les voy a explicar por qué. En el año 2005 entró en Bogotá, entró en el eje cafetero. En el año 2006 entró en Medellín, en Cundinamarca, en Antioquia, en fin, fue entrando gradualmente, y también entró en Santander, fue entrando gradualmente. Y finalmente, en el año 2008, entró en vigencia en toda la costa atlántica, en el Chocó y en Pamplona. Eso fue, digamos, el último grupo en la que entró en vigencia. Y les decía que eso tiene una importancia práctica. Por ejemplo, si en Colombia entró en vigencia en el año 2008, a partir de enero del 2008, es decir, el 1 de enero es cuando empieza, a las 12:01, ¿cierto?, del día 1 de enero, todos los hechos ocurridos cuando se estaba festejando el nuevo año, todas esas peleas que llevaron a muertes, homicidios, los tipos entraban, violaban, se metían, rompían vidrios, hacían, bueno, toda la cantidad de delitos que ustedes se puedan imaginar. Esos hechos nuevos que ocurrieron a partir de la primera hora del 2008 se ritúan o se siguen por la ley 906 del 2004. Y todos los hechos ocurridos hasta las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2007 se siguen por la ley 600. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso por qué? La respuesta, si alguien tiene el Código Penal, o de procedimiento penal, perdón, o el de penal o de procedimiento, los dos están en el mismo artículo 6º, puede leer el artículo 6º del Código Penal, ¿sí?, que se refiere al principio de legalidad. Vamos a escucharlo, alguien que lo quiera leer desde su casa. Ayer les dije que debían tener a la mano el Código Penal de Procedimiento Penal y la Constitución Nacional. Y les expliqué por qué, porque acuérdense que el derecho todo está constitucionalizado. A ver, doctora. Profe, artículo 6 del Código Penal. Ajá. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente, y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Ok, gracias, doctora. ¿Cuáles son las formas de cada juicio? El procedimiento penal que se aplica. Porque si ustedes leen el artículo 6º del Código de Procedimiento Penal, dice lo mismo. El principio de legalidad quiere decir eso, que nadie podrá ser procesado sino conforme a normas preexistentes al momento de la realización de la conducta, ¿sí?, observando las formas
propias de cada juicio. Entonces, por lo tanto, doctores, los hechos ocurridos, los delitos cometidos hasta las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2007 se siguen por el Código de Procedimiento Penal que estaba vigente hasta ese momento y era la Ley 600. Y de allí para acá, todos los hechos ocurridos a las 12:01, de ahí para acá, hasta el momento, hasta donde vamos, se aplica la Ley 906 de 2004. Si no se hace eso, se viola el principio de legalidad, entre otros, porque también se viola el debido proceso. ¿Sí? También se puede violar el principio de que, por ejemplo, del indubio pro reo, ¿sí? Toda norma favorable al procesado se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Miren que no solamente se viola el principio de legalidad, se violan otros principios, pero el de la legalidad es fundamental. Entonces miren que ahí está diciendo cuáles son las normas que se aplican. Es decir, mire, si en este momento yo les pregunto, cualquiera puede responder, el tipo que está tan de moda eso, el tipo que abandona a su esposa, que está casado y cualquier día salió a comprar el pan para el desayuno y no regresó y se fue, dejó a la mujer con los hijos. Pregunto, ¿comete algún delito? ¿Ah? Digo, ¿comete algún delito por ese hecho? Se fueron todos, no hay nadie. ¿Ah? Pregunto, ¿se comete algún delito el que abandona a la esposa o la esposa que abandona al esposo? ¿Comete algún delito por eso? No, cierto. Eso no está tipificado como delito. ¿Sí? Entonces, no está tipificado hasta este momento. Pero si mañana, oiga, yo estoy casado hoy y abandoné a la esposa, eso no está tipificado como delito. Pero mañana, 28, el Congreso aprueba una ley donde dice que sí es delito. Pregunto, a ver, doctora Quiroz Valencia, ¿me podrán aplicar esa ley nueva a mí? La doctora Montalvo. ¿No está? Aquí estoy, profesor. Digo, ¿me podrán aplicar la nueva ley que creó el Congreso? ¿Me podrán procesar a mí por haber abandonado a mi esposa? Según el artículo 6º, no. Claro que no. Y según el principio de legalidad, no. Porque la norma que me pueden aplicar a mí es la que estaba vigente cuando yo realicé la conducta. ¿Y cuál fue la conducta que yo realicé? Abandonar a mi esposa. Pero cuando yo la abandoné, eso no constituía delito. Entonces, aunque se cree una nueva ley, no me la pueden aplicar porque viola el principio de legalidad. Acuérdese que las leyes rigen hacia futuro, excepto que en el texto de la ley diga que esa ley entra a cobijar tales hechos. ¿Sí? Pero si no dice nada, acuérdense que la ley entra en vigencia, a ver, doctora Rodríguez, oye, ¿cuándo entra en vigencia la ley? A partir por ejemplo, si comenzaba mañana, a partir de mañana a las 12:01. Pero, a ver, pero en términos generales, para que no haya esa incertidumbre, hay una norma general cuando entran en vigencia las leyes. Acuérdese. Eso debieron verlo. Después de haberse, después que se publica en el diario oficial. Después de haberse promulgado. Todos las conocen, pues se pueden aplicar. Eso se llama la promulgación de la ley. ¿Ya? 2 meses después de la promulgación de la ley. Pero a veces la ley, cuando se publica, cuando se promulga, dice textualmente, esta ley entra en vigencia en tal fecha. Eso también lo puede hacer el legislador. ¿Ya? Pero en términos generales, digamos, la norma genérica
es que entra en vigencia, ¿sí? Entra en vigencia 2 meses después de su promulgación. Esa es la norma general. Excepto que la norma, la ley, en su texto, ¿sí? O al momento de publicarse diga, esta ley entra en vigencia tal fecha. ¿Ya? Porque entonces ya ahí no habría que esperar la promulgación, sino que entra en vigencia cuando diga esa ley. Pero bueno, lo que yo quería, ya yo creo que está entendido, y es que la ley rige hacia futuro, y a mí no me pueden aplicar una ley, sino la que está vigente cuando yo realizo una determinada conducta. ¿Ok? Bien. Acuérdense que estamos hablando de cómo se hace para minimizar la derrota, digamos, de la realización de conductas delictivas. Bien, todos estos esfuerzos constitucionales, legislativos, administrativos que se han hecho, ustedes pueden juzgar hoy y decir si han sido o no suficientes. Sucede que lo que vemos cada día es que aumenta el número de delitos y de conductas delictivas. Las damas, por ejemplo, que están en este chat, deben recordar o si hacen historia, pregúntenle a sus mamás, a sus abuelas, si antes existía feminicidio. Algunas de sus mamás les pegaron, las golpearon, las arrastraron y no pasaba nada, porque no, primero porque no se denunciaba. Y segundo, porque los derechos que tenían reconocidos las mujeres no eran tan amplios como los que tienen hoy. Hoy las mujeres están a la par de los hombres, tienen todos los derechos reconocidos, no solamente en las constituciones nacionales, sino en tratados internacionales que protegen a las mujeres. Entonces, es indudable pues, el avance que ha habido en ese sentido. Sin embargo, todos los días van surgiendo delitos que contradicen esos avances que hemos tenido. Por ejemplo, el llamado hoy feminicidio, las lesiones con ácido que se pusieron tan de moda, la violencia intrafamiliar. Es decir, no es que la violencia intrafamiliar no haya ocurrido antes, obvio que ha ocurrido. Lo que pasa es que hoy está más visibilizada. En las redes sociales hoy, las mujeres a veces salen en las redes sociales y denuncian al esposo, denuncian al novio, denuncian a la expareja, porque también las exparejas se creen con derechos después de haber dejado a la mujer de seguirla golpeando, de seguirla lesionando. Ayer, les comento esto como anécdota, 2 ex estudiantes, qué coincidencia, me llamaron ayer y me reuní con ellas. Las dos, sin yo saber que me iban a consultar, me llamaron, me dijeron, tenemos que hablar con usted, pero por separado. Y las dos, me dio dolor la forma como las vi, destrozadas. Los maridos el fin de semana les pegaron a las dos, les reventaron todas. Y entonces me preguntaron, repito, no nos habíamos puesto de acuerdo, ni tampoco nos reunimos juntos, sino para que vean ustedes la coincidencia. Y a mí generalmente me han preguntado desde 30 años atrás, 20 años, y yo siempre les digo, bueno, como se trata de una cuestión de pareja, primero tengo que preguntarte algo. Si tú estás decidida a divorciarte, a separarte, a vivir sin esa compañía, denuncia. Porque si no, piénsalo y decide. Porque a mí me parece que las personas, las mujeres, no pueden estar denunciando a los maridos y mañana cuando ya el tipo le echa el brazo y le dice una cosa bonita al oído, se derrite y vuelve con él. ¿Y saben qué es lo que viene después de un ciclo de violencia? El feminicidio, la muerte.
la mujer que se deja pegar la primera vez, le siguen pegando. Y eso antes no desembocaba en homicidio. Hoy no solamente no es homicidio, sino feminicidio, porque hay un desprecio hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Y ustedes ya en su parte especial del derecho penal vieron el feminicidio y recordarán que no todo homicidio cometido contra una mujer es un feminicidio, pero el feminicidio tiene unas características, ¿sí? Hay unas características. Generalmente a esos cadáveres se les hacen cortaduras en los senos, en los glúteos, en el abdomen, en la cara, se les corta el cabello, las violan. Violencia, es decir, son formas de violencia para deducir que la muerte no fue una muerte por matarla, sicarial, sino un menosprecio a ese ser humano que es la mujer. Entonces, por eso el feminicidio tiene unas características o unas connotaciones especiales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, desde ya le digo, no todo homicidio contra una mujer es feminicidio, pero el feminicidio está a la orden del día. Entonces, a estas señoras ayer, por supuesto, le dije lo mismo. Si usted está dispuesta a verse con su esposo, ¿no?, a romper esa relación, a no depender, si puede sobrevivir sin depender de él, bueno, hágalo. Si no, no se ponga a denunciar, porque la fiscalía no está para perder tiempo, y que a las 3 semanas usted va a decir, mire, es que yo desisto, es que yo fui la responsable de que ese señor se pusiera bravo, porque yo lo ataqué, porque yo le pegué, porque yo le hice, oiga, hasta allá llegué. ¿Sí? Se atribuyen cosas para salvar. No es que son los niños, es que es lo hogar. Eso hay que revisarlo, hay que pensarlo bien. Entonces, esas nuevas formas de delito o esos delitos que han tomado carrera, que son todos los días que hay violencia intrafamiliar, de parejas y exparejas, esos feminicidios, eso permanentemente. Las estadísticas se han aumentado, pero también ha aumentado la violencia sexual. Yo no sé si ustedes saben, las damas deben saber, porque hoy el delito sexual lo pueden cometer, la violación la pueden cometer tanto hombres como mujeres, de acuerdo al artículo 212 del Código Penal. Sucede que los delitos sexuales se pueden cometer siempre que se viola la consensualidad. Por lo tanto, el esposo puede violar a la esposa, el compañero a la compañera o viceversa. Antes, eso se decía que no era posible, pero cuando el artículo 212 del Código Penal define y le da el alcance jurídico a lo que significa penetrar, entonces ya ahí quedó resuelto un tema que no se había sido tratado por los códigos, y era qué alcance tenía esa expresión, acceder. Entonces antes decían, no, como la mujer no tiene miembro viril, no puede acceder. Pero nosotros sabemos hoy que se puede acceder con la vagina o por cualquier otro medio físico. Entonces, los medios son disímiles. Pero bueno, donde yo quiero llegar, para que estamos hablando es de cómo derrotar, cómo minimizar esos delitos, es qué mecanismos adopta el legislador, el constituyente. La sociedad está desesperada, quiere ver resultados, quiere ver minimizados esos delitos, que se reduzca por lo menos la cantidad de delitos que año tras año se cometen en el territorio nacional. Quiere hacer eso y no se ha podido lograr. Entonces, significa que algo anda mal. Doctores, sucede que en ocasiones se ha pensado
que crear normas, que crear tipos penales, que crear procedimientos, que aumentar las penas. Es suficiente. Pero yo creo que posiblemente da mejores resultados la prevención que tener que llorar a los muertos, que investigar el hecho, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha venido ocurriendo en algunos países, y Colombia está incluido, porque no tenemos una política criminal clara, continua, revisable, medible, que nosotros podemos decir, estamos fallando en esto, hay que hacer ajustes aquí, hay que hacer ajustes allá, tenemos que controlar en este sector, en el otro. Entonces, a ver, a pesar de que existe un Consejo Nacional de Política Criminal, del cual hacen parte el ministro de Justicia, el procurador, el señor fiscal general de la Nación, otros miembros del gobierno nacional, magistrados de las altas cortes, etcétera, etcétera, investigadores, etcétera. Ese Consejo de Política Criminal es el que formula la política criminal del país, pero esa política criminal debe ser permanente, continua, repito, medible, que se pueda contabilizar, que se pueda controlar, hacerle controles, y parece que eso no está ocurriendo en el país. Ahora, ¿qué hacen los criminólogos? ¿Qué hacen los sociólogos? ¿Qué hacen los equipos de psicólogos, trabajadoras sociales, ese equipo interdisciplinario que estudia el delito al delincuente, que lo mide estadísticamente? Esas personas son las que, por sus conocimientos, por sus estudios científicos, técnicos, deben formularle a los estados, ¿sí?, las soluciones posibles. Y ese Consejo de Política Criminal deberá contratar comisiones de expertos al más alto nivel para que esos expertos, que pueden ser ex magistrados, estudiosos del tema, presenten proyectos de reforma con ciertas características técnicas y científicas que luego el Congreso debe convertir en leyes. Yo pienso que cuando hagamos todo eso y unamos todos esos esfuerzos, podemos formular unas políticas criminales que se acerquen más a la realidad y que puedan producir mejores respuestas a los ciudadanos. Porque los ciudadanos viven inquietos y ustedes saben, las mamás, los hijos pequeños, no se atreven a mandarlos a la tienda de la esquina a que salgan solos a jugar al parque porque hay un violador de niños por allí suelto, o porque hay un secuestrador, ¿sí?, o porque hay una persona que les suministra droga mediante unos bombones, unos dulces, ¿sí?, que les regala inicialmente para iniciarlo, y luego cuando son adictos, entonces le van a vender, y ese niño que empezó así, consumiendo ese dulce y que se fue habituando a ese dulce y que se convierte en un adicto, termina arrancando el techo de su casa, termina quitándole los zapatos a su mamá de los pies para irlos a vender y cambiarlos por droga. Pero también en el camino de esas personas muchas veces se ve precisado a cometer hurto por ejemplo, de teléfono, de delitos menores. Empieza por ahí y termina siendo a veces hasta sicario para satisfacer ese
deseo incontrolable de consumir alucinógenos y todas esas drogas sintéticas que hoy existen en todo el mundo. Antes se hablaba solamente de la marihuana, del bazuco, de la cocaína. Hoy hay 200 drogas que están allí afuera esperando sus víctimas para convertirlos muchas veces en piltrafas humanas. Ustedes han visto cómo esas personas adictas terminan metidos en unas cuevas, terminan metidos en las calles del cartucho de Medellín o Bogotá. Es decir, o largan calles y manzanas en otros países como Holanda, en Quebec, donde allá los gobiernos han tomado la decisión de darles una zona de 40 manzanas, por ejemplo, en Holanda, para que allá vayan a consumir, y funcionarios del Estado les suministran las jeringas y les suministran las dosis mínimas a fin de que esas personas se mantengan en el sector y no salgan a producir daños al resto de la ciudad. Pero eso tiene un alto costo desde el punto de vista económico. Entonces, doctores, si queremos controlar, si queremos corregir toda esa comisión de conductas delictivas, tenemos que formular esas políticas y tenemos que llevarlas a la Constitución, a la ley, a los códigos penitenciarios, etcétera, etcétera. Es decir, no es creando normas a la ligera, y creemos que ya se creó la norma, ya creamos la ley de cadena perpetua para violadores de menores. A ver, doctor Barrio, ¿usted qué opina de esa ley? ¿Eso irá a dar resultados? ¿Será una ley eficaz para controlar que sigan atentando contra los niños y los menores de edad? Niños, niñas y adolescentes. Doctor Daje. ¿No está? A ver, la doctora Flores Sánchez. Doctora Flores Sánchez. Sí, profe. Digo que usted ha oído hablar de la ley de cadena perpetua para adolescentes. ¿Usted piensa que eso es la solución para frenar la comisión de esas conductas? ¿Sí se abstendrán los violadores, los asesinos de niños de cometer esas conductas contra los menores? Pues mi opinión personal en cuanto al delito de violación, exactamente, es que estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Pero no es lo mismo con el resto de los delitos. Sí, porque también creo en la reformación de los... Pero sí, en cuanto al delito de violación, considero que sí. Bueno, a ver, son mi opinión, que no se perdón, doctora, le agradezco. Mi opinión es que eso lo van a declarar inconstitucional. Primero que todo, eso es inconstitucional. En Colombia no necesitamos cadena perpetua para nada, y está prohibida expresamente la cadena perpetua y la pena de muerte. Si ustedes estudiaron derecho constitucional, sabrán que eso es así. A ver, mire, a mí me parece que va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Y sabe por qué? Porque ahora va a haber menos denuncia. ¿Y sabe la razón? Generalmente los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes están en el entorno familiar. Entonces, el compañero, el esposo, el abuelo, el tío, el primo, ¿usted cree que la familia va a denunciar al abuelo para que lo pongan de por vida en la cárcel, o al papá, o al tío, o al hermano? Sí, o al hermanito. ¿Sí lo denunciarán? ¿Cómo se va a conocer ese hecho si se va a quedar en el entorno familiar? Si la mamá y el papá y eso van a tratar de minimizar eso para que no trascienda, para que no se diga, para que no vayas a decir, la profesora no le vaya a decir.
o mirar cómo manejan eso, porque a los niños no se les puede estar diciendo que digan mentiras porque hacen quedar mal a las personas. Los niños generalmente los niños inocentes no dicen mentiras. Son muy objetivos, muy reales y dicen lo que es. Entonces eso hay que saberlo manejar. Pero a mí me parece que va a ser el peor remedio que la enfermedad. A ver, yo duré 42 años en la rama judicial y la fiscalía. Y mi experiencia me indica que yo no creo en cadena perpetua ni en pena de muerte. Yo lo que creo es en la efectivización de la pena. Es decir, que a las personas se les mande a reformar, se les haga escarmentar por lo que cometieron, por lo que hicieron, y que sientan lo que hicieron, pagando, así sea una pena mínima, pero pagándola, y no que lo condenen a 100 años y nunca lo capturan. La persona se va del país, cambia de nombre y nunca lo capturan. Yo creo más bien en la efectivización de la pena. Ahora, a ver, doctora Flores, ¿usted sabe cuál es la edad penal en Colombia para ponerle penas a una persona? ¿Cuál es la edad penal? ¿Me repite, doctor, qué pena? Digo, ¿cuál es la edad penal en Colombia? ¿A los cuántos años se le puede poner pena a una persona en Colombia? No recuerdo. Acuérdese que los menores de 18 años son inimputables. Y a los inimputables no se les pone pena, sino medidas de seguridad. Sí. A los que se les pone pena son a los mayores de 18 años. ¿Sí? Entonces, si usted tiene que tener 18 años para que le pongan 60, 18 más 60, ¿cuánto da? 78, ¿verdad? 78. ¿Y cuánto es la edad promedio en Colombia? ¿Cuánto es la edad que se vive en Colombia? Que una persona vive en Colombia, más o menos. 55. No, póngale 65, ya aumentó. Pero le pregunto, entonces 78 años no es más que 65, que es el promedio de vida. Claro. Entonces, ¿para qué necesita usted una cadena perpetua? La pregunta. Es una cuestión política, es un mensaje político nomás. Pero eso, en el fondo, eso no va a resolver ningún problema. Nosotros tenemos en Colombia, la pena máxima en Colombia son 60 años. Para los delitos de lesa humanidad, para los delitos de secuestro extorsivo, para homicidios atroces, mire las penas para los feminicidios. Y si generalmente la persona no cumple 18 años y enseguida mata. A veces tiene 40 años, tiene 35, póngale 40 y 60 son 100. Pero póngale 18. Claro, y teniendo en cuenta 18 y 60. Ahora, los delitos cometidos contra menores de edad, ya lo había dicho la ley, no tienen ninguna rebaja. Ni si usted se allana los cargos, ni si usted colabora, ni si usted indemniza, ni si usted confiesa. De todas maneras, nada le rebaja pena. Hay que cumplir la totalidad de la pena. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿para qué necesitamos una cadena perpetua? Pues viéndolo desde ese punto de vista, sí tiene usted más razón. Y también teniendo en cuenta que las cárceles en Colombia no les cabe un alma más. No, hay un hacinamiento y además acuérdense que eso viola la dignidad humana, que es un derecho fundamental. Además, las cárceles, tal como están en Colombia, son unas escuelas de crimen. Es decir, una persona que llega allí porque se hurtó un reloj, sale de allí prendiendo un edificio, poniendo una bomba, extorsionando, secuestrando, matando. O sea, una persona que no tenía esas habilidades, no las había aprendido, termina aprendiéndolas allá en la cárcel. Inclusive empiezan a cometer delitos desde allá. Entonces, por eso le estoy diciendo, hay que revisar muchas cosas aquí. Aquí todo se quiere resolver a punta de normas.
Y entonces se envió un mensaje a la sociedad. Y ahora sí tenemos la disposición. Mentiras. Nos desinflamos al poco tiempo porque nos damos cuenta que no se producen los resultados. Ya la ley 906 del 2004, en donde entró en vigencia, que fue por primera vez en Bogotá, que fue en el 2005, ¿eh? Hasta la fecha lleva 16 años, ¿cierto? En vigencia. Le pregunto, ¿eso ha hecho que disminuya el delito en Bogotá? ¿Eh? No. Yo creo que aumenta. Todos los días hay atracos, todos los días matan, todos los días extorsionan, todos los días ponen carros bombas, ponen bombas, usan armas, matan con armas, hurtos con armas, cortando. Entonces yo quiero es que ustedes, a través del ejercicio que estamos haciendo, vayan viendo las cosas. Yo no quiero desinflarlos ni cambiarles de opinión. Ustedes fórmense su criterio. Simplemente yo les planteo las cosas para que ustedes vayan ubicándose y vayan tomando posiciones. ¿Bien? Porque es que a veces nosotros leemos o escuchamos cosas, pero no tratamos de profundizar, de llegar al fondo, qué hay detrás de esto, qué es lo que se quiere con esto, qué se persigue. ¿Eh? ¿A quién se quiere beneficiar o a quién se quiere afectar? Entonces, y el fracaso de que no haya celeridad en las investigaciones, que no se llegue rápidamente al fondo del asunto, no depende solo de la fiscalía, sino, a ver, los investigadores. Miren, en 16 años hay departamentos donde no se ha creado un investigador más, a medida que ha aumentado la población y ha aumentado, por ejemplo, la Comisión de Conductas Delictivas, y los investigadores siguen siendo los mismos. Nosotros teníamos a veces un investigador para 8 fiscales o para 6 fiscales. Entonces yo le pregunto, ¿cada cuánto un fiscal le rinde informe cada cuánto un investigador le rinde informe a los fiscales que están, a los que él le investiga, a los que le cumple órdenes? ¿Cada cuánto? Imagínense. ¿Sí? Si ese fiscal le tiene que rendir informe a 5, a 6, a 7 fiscales, ¿no? ¿A cuál prefiere? ¿A cuál le da prioridad? ¿Cómo prioriza esto? ¿Cómo? Entonces, además, doctores, yo recuerdo que los profesores que vinieron de Estados Unidos, de Puerto Rico, decían, mire, yo el año pasado, un fiscal, tuve 32 investigaciones. De esas 32 investigaciones apenas llevé 2 a juicio, las demás las terminamos por otros mecanismos antes de llegar a juicio. Pero mire, ¿ustedes saben cuántas denuncias le reparten a un fiscal, por ejemplo, en Bogotá, Medellín, en las grandes ciudades? A un fiscal local o seccional le pueden repartir 30 en un solo día, que era lo que aquel fiscal tenía durante todo un año. ¿Por qué? Porque en la medida en que se va controlando la Comisión de Conducta Delictiva en los países, los fiscales van a tener menos trabajo. Va a haber menos denuncias, va a haber menos Comisión de Conductas Delictivas. Y eso que Estados Unidos, pues, tiene una población de 425 millones de habitantes, es uno de los países más extensos del mundo, pero además, en el territorio de los Estados Unidos vive una cantidad de locos, generados unos por la droga y otros por las guerras a las que le ha tocado asistir a Estados Unidos. Desde la guerra del Vietnam llegaron una cantidad de jóvenes desquiciados de allá, y esos tipos no hacen otra cosa que cuando están, cogen un arma y empiezan a matar gente en una esquina. Hoy voy a tal esquina y le dan plomo a la gente y después terminan suicidándose. O van a una universidad o van a la escuela y hacen lo mismo. Ustedes ven eso cada rato, ¿cierto? Lo han visto en las noticias. Esas personas desquiciadas, porque para eso tiene que estar una persona loca, eso viene, repito, de la droga, viene de los hogares,
viene de la forma como esa persona fue tratada cuando niño. Generalmente una persona que ha sido maltratada, que ha sido violada, termina maltratando a otros o termina violando a otras personas. Es decir, haciéndole a otros lo que le hicieron a él. Entonces, esos fenómenos hay que detectarlos, hay que tratarlos antes de que terminen cometiendo esas atrocidades. Eso es lo que llamamos prevención para que no haya conductas delictivas. No sé si ustedes vieron el otro día que en Holanda no habían presos, las cárceles estaban desocupadas. Y en los países nórdicos de Europa, Suecia, Finlandia, Noruega, en esos países no. Bélgica, no hay casi presos en las cárceles. Casi no se cometen conductas delictivas. Y eso obedece, doctores, a que hay un sector de la criminología que se llama criminología crítica, que dice que el delito es un fenómeno social, que donde quiera que haya sociedad va a haber delito, pero que la mayor o menor cantidad de delitos que se realizan en ese país tiene que ver con que a esas personas, a esos potenciales delincuentes, le hayan resuelto sus problemas fundamentales. ¿Qué quiero decir con eso? Problemas fundamentales quiere decir los problemas de estudio, salud, vivienda, empleo, bienestar, esparcimiento. Entonces sucede que en estos países que les he mencionado, donde por ejemplo el 75% de la gente tiene casa, tienen carro, tienen empleo, el 100% va a hospitales públicos que son mejores que los privados de Colombia. Tienen seguro de desempleo, si no trabajan, le pagan hasta que consiga y le consiguen, y puede rechazar hasta 2 empleos y después si no lo acepta y así no le van a dar más. Entonces, yo le pregunto, en esos países, ¿quién va a estar pensando en que dame 100.000 pesos y te mato a fulano? O vamos a formar un grupo guerrillero, o vamos a extorsionar, o vamos a secuestrar. ¿Quién va a estar pensando en eso? Si esas personas tienen resueltos los problemas, será lo mismo que un padre de familia que sale a las 5 de la mañana de su casa con 8 hijos llorando y la mujer embarazada y no dejó ni una papeleta de café ni una libra de arroz. ¿Será igual la situación de ese ciudadano a aquel de allá? ¿Será igual? A lo mejor este padre de familia, al primero que encuentre mal parqueado, le hurta el teléfono, le mete la mano en el bolsillo para comprarle comida a los hijos. Ojalá sea así, no para comprar vicio o licor. Entonces, doctores, tenemos una sociedad que no es tan civilizada como creemos ni tan avanzada. Yo a veces oigo hablando a los gobernantes, a los congresistas de esos tipos. Yo no sé si a ustedes les tienen la misma sensación que yo. Uno recorre las calles, se mete por los barrios, se mete en los municipios, en los corregimientos, y ve la pobreza, la miseria, la gente desorientada, la juventud no sabe ni para dónde va, ni qué va a hacer mañana, ni qué va a hacer hoy. Y usted oye hablando de los políticos, parece que vivieran en otro país. Eso no es Colombia. Eso de lo que están hablando, no. Eso no es lo que existe aquí. Eso existe en 500, en 1000 personas y el resto. Y el resto de la gente. Yo sé que muchos de los que están aquí vienen de poblaciones
conocen gente muy pobre, han visto la miseria de cerca, los ha rodeado y conocen y saben que no les estoy diciendo mentira. Entonces, podrá ser igual el comportamiento de una persona que se le enferma al hijo y que no sabe, no tiene un carnet, no tiene dónde llevarlo, no tiene donde se lo atiendan, no tiene para comprar un medicamento, porque ustedes saben que en Colombia hay hospitales donde usted tiene que llevar la jeringa, tiene que llevar la gasa para que lo curen, tiene que llevar todo, pues, microporo, lo que tengan la curación que le van a hacer, tiene que llevar eso, porque no la hay. Y usted oye hablando a esos senadores, a esos políticos, ministros, hemos dicho, este país no necesita nada. La gente se queja porque ya es un vicio, porque lo indujeron a quejarse, pero no hay razones para quejarse de ninguna naturaleza. ¿Ustedes creen eso? Esa será la realidad de Colombia. Entonces, cuando empecemos a mirar esa realidad más objetivamente, ¿sí?, vamos a entender por qué en Colombia el delito aumenta, por qué no hemos podido derrotar la delincuencia y qué futuro nos espera en esas circunstancias. ¿Ok? Entonces, para terminar esta parte, le repito, se han hecho esfuerzos constitucionales. La Constitución Nacional creó una cantidad de derechos que se llaman derechos fundamentales. Algunos de esos derechos fundamentales también hacen parte de los derechos o principios rectores que están en el Código Penal, en el Código de Procedimientos Penales y en la Constitución Nacional, que vamos a estudiar más adelante en detalle, porque en un sistema oral acusatorio, donde el titular de la acción penal es el Estado colombiano, a través de la Fiscalía General de la Nación. Les pregunto, doctores, ¿ustedes creen que los tipos más ricos del país, Sarmiento Angulo, los Char, Ardila Lule, pónganle todos los ricos de este país, el grupo antioqueño, ¿ustedes creen que esas personas son más poderosas que el Estado? No, es una cosita así, frente al poder del Estado. El Estado es el más poderoso que existe y es el único que tiene personería internacional, que tiene reconocimiento internacional, que está facultado para realizar ciertas actividades o conductas que no las pueden hacer los ciudadanos. El Estado es muy poderoso. Entonces, cuando un ciudadano cualquiera, rico o pobre, se enfrenta al poder del Estado a través de la Fiscalía General de las Naciones, doctores, tenemos que darle garantías, tenemos que dotarlo de derechos y de garantías para que ese Estado no lo aplaste, para que no lo apabulle. Entonces, a ustedes les parecerá mucho que se proteja la libertad de las personas, que se proteja la dignidad humana, que se proteja el derecho a la igualdad. No. Eso es lo mínimo que podemos hacer para proteger a los ciudadanos de ese monstruo, digamos, por el tamaño, por el poder que tiene, que es el Estado. Y el Estado es nada menos que el titular de la acción penal en Colombia. Es decir, es el que puede iniciar la investigación, recaudar los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas, imputarle a la persona, acusarlo, hacerle un juicio y si finalmente lo considera o lo encuentra culpable, le impone una sanción penal. Ese es el Estado. Ese es el titular de la acción penal. Lo hace a través de los fiscales y a través de los jueces. ¿Ok? Pero, primero, para que haya un proceso, tiene que existir
la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal. Yo no sé si ustedes, yo de pronto no lo conocen, yo lo conozco, pero yo quiero que, a ver, doctora Montalvo Quirós, ¿tiene la Constitución por allí? ¿La Constitución Nacional? ¿La tiene? Sí, profesor. Hágame el favor, lea el artículo 250 de la Constitución Nacional. 250. 250. Sí, dígame. Ya, Para deme un todos. segundo. ¿Cómo? No sé qué. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, No, de oficio. Perdón un momentico. ¿Cuál es el título del artículo 250? Constitución Política. ¿Qué dice en el encabezado del artículo? Artículo 250. ¿Qué dice? Deme un segundo. Arriba, ¿qué dice? ¿Dónde empieza? Sí, es que lo tengo virtual y se me cerró. Ah, vale. Ah, ya. Bueno, siga pues. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. ¿Sigo? Siga, sí. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación de principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá, primero, solicitar que ejerza las funciones de control de garantía, las medidas necesarias que aseguren la competencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba. Perdón, la comparecencia. ¿Qué garantía? La comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Bueno. El juez que ejerza las funciones de control de garantías no podrá ser en ningún caso el juez de conocimiento en aquellos asuntos en que haya ejercicio de esta función. La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación en aquellos casos en que haya ejercido esta función. La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas. Igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. Ya. Bueno, entonces, doctor, ese artículo 250 de la Constitución Nacional es el que faculta a la Fiscalía General de la Nación para iniciar y llevar hasta las últimas consecuencias, como dicen ellos, ¿sí? La investigación, la imputación, la acusación y el juzgamiento de esas personas que hayan sido autores o partícipes de una conducta delictiva. Entonces, para lograr ese fin, la Fiscalía tiene amplias facultades, ¿sí? Por lo tanto, el fiscal general de la Nación y sus delegados podrán comisionar a la Policía Judicial para que recoja los elementos materiales, las evidencias físicas, la información legalmente obtenida, y una vez que tenga esos elementos, si de esos elementos se deduce que efectivamente se violó, se cometió un delito,
se violó una norma que tipifica un delito, entonces va y hace la imputación. Ahí él les decía que las conductas punibles se llaman delitos y contravenciones. Los fiscales no investigan contravenciones. Los fiscales solamente, por eso dice allí, la dio la doctora, las conductas que tengan las características de un delito. ¿Qué quiere decir eso? Que las conductas que no estén tipificadas como delitos, sino que constituyan contravención, no son del resorte de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, la Fiscalía General de la Nación no va a investigar esos comportamientos. ¿Sí? Ahora, la Fiscalía, en esa tarea importante que le dio la Constitución, de adelantar la acción penal, de ser el titular de la acción penal, ya veremos más adelante, que aunque los ciudadanos no quieran que denuncie, que se investigue por ejemplo, mataron al papá y los hijos, no, que no investiguen porque después nos matan a todos. No, el Estado investiga porque esa conducta se adelanta oficiosamente. Es decir, no requiere de querella ni tampoco de una petición especial del Procurador General de la Nación para adelantar la investigación, sino que es oficiosa. Cuando la investigación es oficiosa quiere decir que cualquier ciudadano puede denunciar, un vecino, el que sea, pero puede también la policía de oficio presentar un informe, ¿sí? Los investigadores del CTI, de la SIGIN, de la DIG, pueden presentar un informe. La Contraloría, la Procuraduría, en sus investigaciones administrativas y disciplinarias pueden presentar informes y con fundamento en ese informe, la Fiscalía lo estudia, lo analiza y si encuentra que hay la posible violación a la ley penal, entonces inicia la investigación. ¿Eh? Aunque las personas no quieran que se haga, no, yo no quiero que se investigue eso. Secuestraron a mi hermano, no, pero es que yo no quiero. No. Las conductas que son investigables de oficio, la Fiscalía no puede dejar de investigar. Solamente, ya vamos a ver más adelante, aquellas conductas que son querellables, que requieren la querella como una condición de procesabilidad, o requieren de una querella del procurador, están precedidas de esa condición. Las demás se investigan de oficio, sin que nadie lo haya pedido. La Fiscalía, por cualquier medio que la información le haya llegado, en un periódico, en una revista, por conocimiento directo, como le haya llegado la información, inclusive excepcionalmente mediante anónimos, ya veremos en su oportunidad, se puede iniciar la investigación, excepcionalmente mediante anónimos. Ya les explico más adelante por qué. Entonces, doctores, miren ese poder que tiene la Fiscalía. Pero además, miren que allí lo leyó la doctora, no puede renunciar, en términos generales, no puede renunciar, suspender, óyese bien, ni interrumpir la acción penal, excepto cuando se va a aplicar principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una institución nueva. Antes existía otra institución que ya fue quitada, que era la que se llamaba colaboración eficaz. Eso está en la ley 600, ya acá en la ley 906. ¿Sí? No se llama así, sino principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad lo utiliza la Fiscalía para desactivar organizaciones criminales, organizaciones que se tiene noticia de su existencia, pero no tenemos los medios para penetrar, para llegar al fondo del asunto. Entonces sucede que si alguien de esa organización lo captura y la persona dice, mire, señores fiscales, yo verdaderamente soy miembro de esa organización, pero ustedes no tienen ni idea cuántos somos, quiénes están allí, dónde nos reunimos, qué hacemos con la plata que obtenemos, dónde estamos metidos, quiénes nos colaboran, etc.
Si ustedes quieren, me dejan a mí por fuera de este proceso y yo les colaboro y les digo, les doy la información exacta para que ustedes lleguen a todas esas personas, que las procesen. Entonces, miren, ese es un negocio que la Fiscalía hace. Deja de procesar a ese ciudadano, pero de pronto va a procesar a 100 o 200 personas que él no tenía conocimiento, que existían y qué actividades delictivas hacían. Entonces, desde el punto de vista de la política criminal del Estado, el Estado sale ganando allí. Entonces, en ese caso excepcional, se puede interrumpir, inclusive se puede renunciar a la persecución penal en relación con esa persona, que posteriormente se va a convertir en testigo de la Fiscalía y que nos ha suministrado información que se pudo comprobar, se pudo corroborar que es eficaz para el desmantelamiento de ese tipo de organizaciones. En esos casos, entonces, ya allí la Fiscalía puede renunciar, pero es excepcional, repito, por razones de política criminal del Estado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pregunto, doctores, ¿cómo vamos hasta allí? Quiero saber si están entendiendo, si el mensaje les está llegando claro, si estoy vocalizando bien o si es que de pronto no hablo claro, si hablo enredado, en fin, no sé, porque a veces uno cree que está haciendo las cosas bien, pero hay otras personas que son las que están recibiendo el mensaje y de pronto no lo están recibiendo adecuadamente y hay que hacer algunos ajustes. Entonces, quiero saber cómo vamos hasta allí, porque vamos a hablar ahora de otro tema. Bien, profesor, está siendo claro. Bueno, Sí, profesor, todo está claro. Quiero que si el mensaje lo están entendiendo, si les está llegando, porque, Sí, repito, señor. a veces uno cree que está haciendo las cosas bien y no. Bien, entonces, ya que hablamos de todo esto que constituye lo que les he venido denominando la política criminal del Estado. No sé si ustedes saben, y anoche precisamente vi que salió por ahí ya se van a someter a concurso la última reforma que se hizo a la justicia este año, que fue anunciada por el señor ministro de Justicia. Ya crearon 540 cargos de jueces, magistrados, investigadores, fiscales, etcétera, etcétera. Miren que eso es un esfuerzo, digamos, del Ejecutivo a fin de lograr minimizar, de lograr éxitos en las investigaciones, en la judicialización de todas las conductas delictivas, y todo eso encaminado a darle tranquilidad a la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta protegida, se sienta tranquila, que pueda salir sin problemas a la calle, sin problemas de ser secuestrado, de ser lesionado, de ser hurtado en sus pertenencias, etc. Entonces, ese es un esfuerzo, digamos, desde el punto de vista administrativo del Estado, la creación de todos estos cargos, y mejor aún si se someten a concurso de méritos para que las personas que lleguen a ellos no sean señaladas a dedo por los congresistas o por los operadores judiciales, ni tampoco por los ministros, etcétera, por el gobierno, sino que sean sometidas a concurso de méritos y se elijan, después de finalizado el concurso, a los mejores. Dios quiera que así sea y que se logre ese objetivo. Estábamos en mora, porque como les dije hace un instante, hacía mucho tiempo no se creaban cargos y por eso es que la carga había crecido en manos de un mismo juez, de un mismo fiscal, y eso hace que la justicia se vuelva lenta, paquidérmica y no produzca la eficacia que los ciudadanos esperan de las autoridades fiscales, de la Fiscalía y de la rama judicial. Bien, entonces ya pues dejamos este tema visto y vamos a referirnos ahora al título que les había dicho. A ver, Anderson Javier González, dígame, doctor. Anderson.
¿Quiere preguntar algo? Sí, señor. Buenos días, doctor. Sí, Aunado a lo que usted dice, quisiera agregar que tuve la oportunidad de leer una ley, la ley 1826 del 2017, donde se estableció un procedimiento penal especial abreviado y se reguló la figura del acusador privado. Sí. Esto pues ayuda a descongestionar mucho los despachos, tanto fiscales Sí, como señor. los de la rama judicial. Y bueno, el acusador privado, o más bien le otorga. No ha tenido trascendencia, no ha habido muchos casos de Sí, acusador privado. La verdad es que no he escuchado el caso donde un privado haya tomado la tarea de ser acusador. Yo no conozco un caso aquí en Córdoba y ya eso tiene más de 3 años la ley. Pero sí, realmente el proceso abreviado sí ha descongestionado. Lógicamente que le quiero decir, doctor González, el procedimiento abreviado solamente es para los delitos que son querellables, sí, los delitos menores. Ustedes me han oído hablar de delitos querellables, ya les voy a decir, eso está en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, están los delitos que son querellables. Es decir, ahí hay una lista de conductas, esas conductas que están descritas en ese artículo, la Fiscalía no puede iniciar de oficio la investigación. Tiene que haber una persona que querelle. ¿Y quién es el legítimo querellante? La persona directamente afectada. Y si son personas naturales o menores de edad, sus representantes legales. Desde luego que les aclaro, ya la ley dijo al respecto que cuando sean víctimas los menores, la investigación, aunque sea querellable, aunque aparezca en esa lista de querellables, se inicia de oficio, en razón, repito, a que la víctima es un menor de edad. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos por allá la jurisdicción y la competencia, pero como el doctor citó, esa ley, le quiero aclarar que es para los delitos querellables, y esos delitos querellables tienen unas características diferentes. Se puede desistir de ellos, se puede renunciar, se puede conciliar, se puede transar, se pueden hacer arreglos de cualquier naturaleza, porque, repito, en esas conductas no afectan derechos colectivos, sino derechos particulares que las personas, repito, pueden conciliar con contraparte. Pero además, doctor, la Constitución en el artículo 247 creó los jueces de paz. Los jueces de paz fueron creados por la Constitución, no se ha desarrollado en todo el país, pero existen en Bogotá, en Medellín, en las grandes ciudades, y los jueces de paz no resuelven en derecho, sino en equidad. Por lo tanto, quienes ejercen el cargo de jueces de paz pueden ser albañiles, pueden ser cerrajeros, pueden ser carpinteros, pueden ser mecánicos, es una persona que tenga ascendencia en la comunidad, como líder cívico, como persona que es acatada. Entonces, esa persona, porque acuérdese que ellos no van a resolver en derecho, sino en equidad, ¿sí? Entonces, allá a ellos acuden las personas que tienen enfrentamientos, que tienen disputas, plantean cada uno sus asuntos y llegan el juez toma una decisión. Esa decisión es una decisión como si lo hubiera tomado un juez, pero se llama un juez de paz. Es decir, para buscar que las personas tengan una pacífica convivencia en la sociedad. Porque eso es lo que se persigue con todas estas instituciones. Que nadie lesione al otro, que nadie se crea más. ¿Sí? Esos problemas que van generando enfrentamientos entre los ciudadanos, hay que irlos conciliando, hay que irlos resolviendo en equidad, repito, y eso evita posteriormente la comisión de conductas delictivas. ¿Ya? Todos esos son esfuerzos. Además, los preacuerdos, las negociaciones, el allanamiento a cargos, ya todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas son instituciones que buscan agilizar el trámite de los procesos. Ya les expliqué
la importancia del principio de oportunidad para lograr también esos objetivos. Sin embargo, doctores, existiendo todas esas instituciones y todo, miren que la delincuencia en Colombia, cada día nos sorprendemos de que, miren, a pesar de que estamos en pandemia, yo creo que no hay un día que no maten gente en este país. Raro es que no maten una persona, 2, 5, 10 personas en este país diario. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que las personas no hemos logrado resolver nuestras diferencias en equidad, en derecho, con el diálogo, sino que nos vamos a la violencia. Y la violencia genera más violencia. ¿Sí? Y entonces hay regiones completas llenas, no sé si vieron ayer, unas 3.500 familias de Ituango, ¿sí?, se desplazaron de las zonas rurales a las cabeceras. Ustedes saben que Colombia es uno de los países del mundo que más desplazados tiene internamente. O sea, la gente se va de una zona donde está en peligro la vida de sus bienes, la vida de su familia, ¿sí?, y entonces abandonan todo y se van a las cabeceras municipales, se van a las capitales a formar cordones de miseria, porque muchas veces esos campesinos no saben sino tirar machete, ¿sí?, no saben hacer otro oficio, es lo que han hecho toda la vida, y entonces eso va a generar otra clase de problemas para su familia. A veces sus hijos terminan metidos en la droga, vendiendo drogas, son utilizados como mulas o para expender. Las hijas a veces terminan en la prostitución, vendiéndose para poder adquirir el mínimo recurso. Entonces, miren que esto ha creado y crea otros problemas. Colombia tiene muchos desplazados. No más, ya le digo, ayer, de ese municipio, más de 3.500 familias se desplazaron. Colombia tiene más de 8 millones de desplazados. Y ahora recibimos más de 2 millones de venezolanos también desplazados. Y esos están por ahí, algunos trabajando en las zonas cafeteras, otros trabajando en oficios correctos, otros cometiendo delitos, y hay otros que están en los semáforos pidiendo, limpiando vidrios, rayando vidrios, rebuscándose el diario para sobrevivir, haciendo magia, haciendo cualquier oficio, cualquier tarea que a los ciudadanos le permita darle una moneda para sobrevivir. ¿Sí? Entonces, la gente, después que está criada, busca cualquier mecanismo, cualquier medio para no sucumbir, para no dejar de existir y tampoco dejar padecer a su familia. Entonces, eso es lo que viene pasando y pasa permanentemente en este país, doctora. Entonces, vamos a empezar lo que les había dicho, el primer título que vamos a desarrollar se llama Objetos, Fines, Principios Rectores y Formas del Proceso Penal. Cada uno de esos acápites lo vamos a ir desarrollando individualmente. Entonces, excúsenme, voy a conectar, estoy quedando sin carga. Un tiquito. Bueno, entonces, doctores, a ver, lo primero que vamos a ver es el objeto. A ver, ¿cuál es el objeto del proceso penal? Ustedes que estamos estudiando Derecho Procesal, ¿cuál es el objeto del proceso penal? Bueno, el objeto del proceso penal es la materia sobre la que se discute y sobre la que se debe pronunciar el juez.
Finalmente, repito, el objeto del proceso penal es la materia sobre la que se discute. Por ejemplo, si estamos investigando un homicidio, ¿cuál es el objeto del proceso? Establecer si existió el homicidio, quién lo cometió, en qué circunstancias de tiempo, modo, lugar lo cometió, ¿sí? Si lo hizo solo, lo hizo con otras personas, ¿sí? Si la persona aceptó los cargos, pues eso toma un sentido, se pasa al juez de conocimiento para que inmediatamente le haga el control y luego termine fallando. Pero si la persona niega haber cometido el ilícito, entonces la fiscalía con el procesado y el defensor van a discutir sobre la autoría, sobre la responsabilidad de ese homicidio. O sea, es la materia sobre la que se discute, ¿sí? Y sobre la que el juez va a tomar una decisión. Entonces, ese proceso, ¿sí?, se va constituyendo con fundamento en una serie de ejecuciones o de realizaciones judiciales, ¿sí?, y materiales, ¿sí?, que van conformando todo ese expediente, ¿sí? Y por lo tanto, pues todo eso encaminado, repito, a establecer la existencia de una conducta y los responsables de esa conducta e imponer una sanción. Entonces, ese objeto nosotros podemos decir que es de dos clases. Un objeto principal y un objeto accesorio. Vayan tomando nota. ¿Cuál es el objeto principal? Entonces, el objeto principal es la relación de derecho penal que surge de una conducta constitutiva de delito investigada por la Fiscalía General de la Nación, ¿sí?, y el ciudadano que realizó esa conducta, ¿sí?, a quien la Fiscalía va a tratar de probar que la cometió y que la cometió de manera dolosa y por lo tanto le va a imponer una sanción. Repito, esa es en principio el objeto principal, la relación de derecho penal que surge de un hecho constitutivo de delito realizado por un ciudadano, ¿sí?, y que la Fiscalía General de la Nación investiga, ¿sí?, acusa y finalmente ante el juez va a pedir que le impongan una sanción penal. Entonces, podemos decir en resumen que el objeto principal del proceso penal es la relación de derecho penal que surge entre el ciudadano que viola la ley y el Estado, que a través de la Fiscalía General de la Nación es titular de la acción penal. ¿Para qué surge esa relación? Para esclarecer los hechos e imponer la correspondiente sanción. ¿Ok? Ese es el objeto principal. ¿Está claro hasta allí? Primero les definí qué es el objeto y después les dije que el objeto puede ser principal y accesorio. Y les estoy diciendo cuál es el objeto principal, ¿sí?, que es la relación de derecho penal que surge entre un ciudadano que realiza una conducta, ¿sí?, y esa conducta la investiga la Fiscalía y la Fiscalía demuestra, ¿sí?, la existencia de la conducta y la responsabilidad y le va a pedir al juez que le ponga una sanción. ¿Sí? Esa es la relación que surge entre el ciudadano y el Estado, que es el titular de la acción penal. ¿Ok? Ahora, ese ciudadano
que se está investigando por esa conducta debe estar debidamente identificado o individualizado. ¿Sí? La Fiscalía no le puede imputar a nadie la comisión de una conducta delictiva si esa persona no está identificada o individualizada. Porque no podemos hacer imputaciones contra NN. Tenemos que identificar a la persona. ¿Qué significa identificar a la persona? Que tenga sus nombres completos, esté identificado con la cédula de ciudadanía, sus huellas dactilares, pero que también, si es posible, sepamos quién es su padre, quién es su madre, dónde vive, de qué se ocupa, a qué se dedica. ¿Sí? Ya tenemos a la persona identificada. Acuérdense que las personas se identifican con su cédula de ciudadanía, sus huellas, ¿sí? Y a veces es necesario el ADN, pero eso cuando se tiene duda y no sabemos quién es la persona, pero dejó una huella, dejó un rastro, entonces vamos a tomarla para saber frente a quién estamos, quién fue el que estuvo allí, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso es identificar. Ahora, ¿qué significa individualizar? Porque a veces las personas no se pueden identificar, pero sí las podemos individualizar. ¿Qué significa individualizar? Hombre, el delito lo cometió Francisco Pérez, el hijo de Manuel y Manuela, que es albañil, que tiene una cicatriz en la frente y que le dicen el mico. Mire, no sabemos cuál es la cédula de ciudadanía, no sabemos muchos datos de él, pero tenemos unos datos que nos permiten individualizar a esa persona de las otras. Es decir, diferenciarlos de otras personas que puedan tener su nombre. Porque el problema es que puede haber varias personas que se llamen Luis Gutiérrez, ¿sí? Pero no todos tienen el segundo apellido mío, ni todos tienen la cédula mía, la cédula que yo porto, ¿cierto? Podemos tener inclusive los mismos nombres, Luis Alfonso Gutiérrez Montiel, tenemos los mismos nombres, pero no tenemos los mismos padres, ni tenemos la misma cédula de identificación, ni tenemos las mismas huellas. ¿Ya? Entonces, las personas pueden, eso se llama homónimos, los que tienen los mismos nombres, pero para saber cuál de esas personas que tienen el mismo nombre fue el que cometió la conducta, tenemos que tener elementos materiales probatorios y evidencias físicas que indiquen que es esa persona y no otra. Porque, como les decía en principio, las personas tienen que estar identificadas claramente o individualizadas para que la Fiscalía le pueda imputar la comisión de conductas delictivas. Desde ya les aclaro una cosa, doctores. Cuando un ciudadano denuncia a otro o le llega una información a la Fiscalía de que alguien posiblemente mató, extorsionó, secuestró, a menos que haya sido capturado en flagrancia, la Fiscalía inicia una indagación. ¿Para qué es la indagación? La indagación es, entre otras cosas, para identificar o individualizar a las personas autoras o partícipes del delito, pero también para recoger elementos materiales, evidencias físicas, información obtenida legalmente en las fuentes de datos, en los lugares donde se encuentra la información, para saber si esa persona que fue denunciada es autor o es partícipe de una conducta delictiva. Y si es autor o partícipe, entonces vamos a establecer en qué circunstancias
de modo, tiempo, lugar la cometió, porque ¿qué tal que la haya cometido en legítima defensa? Entonces, hay que adelantar la indagación y luego se pide reclusión de la investigación porque fue en legítima defensa, si se demostró la legítima defensa. Si el hecho lo realizó pero no constituye delito. Si la conducta la realizó hace 20 años y cuando se enteraron de la investigación ya estaba prescrita, el Estado ya perdió su oportunidad y su capacidad de investigar, ya no puede investigar. Entonces todo eso se establece en esa indagación. Entonces, ¿cuándo empieza el proceso penal de Ley 906? Esto que no se les olvide nunca. ¿Saben cuándo empieza el proceso penal en la Ley 906? Cuando el fiscal, después de examinar los elementos materiales, las evidencias físicas que tiene, encuentra que la conducta es constitutiva de delito, que tiene la persona que cometió presuntamente ese delito, y entonces va ante un juez de control de garantía y en presencia de él y de su defensor, del defensor de esa persona, le enrostra, le imputa la comisión de esa conducta delictiva. Cuando se hace la imputación es que empieza el proceso penal. Antes de que empiece hay lo que se llama una indagación. Y esa indagación, entre otros fines, tiene el de identificar, el de establecer primero la tipicidad de la conducta, segundo, identificar a los autores o partícipes de la misma, ¿ya? Y todas las circunstancias. Entonces, por eso les decía que no se puede imputar si la persona no está identificada plenamente o está por lo menos individualizada, y que sepamos que esa persona que estamos imputándole es diferente a las demás que se llaman Francisco Pérez, porque, repito, no tienen la misma mamá ni papá, no tienen la cicatriz en la frente, no tienen la profesión de albañil, porque puede tener la profesión de albañil otro que se llama así, pero la cicatriz en la frente, el nombre de la mamá y el papá, ¿qué escojo de la pierna derecha? Eso sería mucha coincidencia. ¿Sí? Entonces, así individualizamos a las personas, por sus rastros, sus características y el nombre de pila. Porque miren, a ver, ¿qué pasa si yo voy a ser fiscal y voy ante un juez de control de garantía y le digo, óyeme, líbrame una orden de captura para Ricardo Pérez? Si el juez de control de garantía me libra la orden de captura, doctores, es posible que en 3 días hayan capturado 500 Ricardo Pérez. Y ninguno de esos Ricardo Pérez que capturaron es el que yo estoy buscando. ¿Ya? Entonces, por eso que no se puede, repito, no se puede librar captura ni hacer imputación contra personas que no está identificada o individualizada, porque podemos cometer una falla en el servicio, un error judicial que le va a costar mucha plata al Estado, ¿eh? Por haber llevado a la cárcel a quien no era, a la persona equivocada, al homónimo. Porque tenía el mismo nombre. Como me dijo una vez un policía, un comandante de policía, le pregunté, señor, ¿y usted por qué allanó esa finca? No, a mí me dijeron que allanara 10 fincas diarias, yo pasé por ahí, vi esa finca bonita y la allané. Entonces, ¿usted qué presume? ¿Que una finca bonita siempre es de un narcotraficante? Porque era cuestiones... No, es que, yo tenía que cumplir lo que me decían. ¿Eh? Mal cumplido. Porque si esa persona a quien hicieron ese perjuicio demanda al Estado, le tienen que pagar una indemnización. Eso se llama una falla en el servicio. Es un proceso administrativo, ante el contencioso administrativo por falla en el servicio, ¿sí? Y falla de la Administración de Justicia. Entonces, se llama reparación directa por falla en el servicio. Y eso, no sé si ustedes han visto que el Estado colombiano tiene demandas por más de 300 billones de pesos. La mayoría de esas demandas, ¿sí?, son
por fallas médicas del Estado, por fallas judiciales, por cuestiones del ejército, de la policía que capturan, matan, hacen cosas, ¿sí? Entonces, todo eso lo demandan los ciudadanos. Y eso es un rubro altísimo para indemnizar. Bueno, bien. Entonces, ese objeto principal tiene como características, doctores, que no puede ser, como decía la doctora, leyó ahora rato en el artículo 250, objeto de disposición, de suspensión de la acción penal, no puede ser de disposición de los fiscales si abren o no abren una investigación penal, ¿sí? Porque como ya dijimos, si la investigación es de la que se abre de oficio, tiene que abrir la investigación. Solo aquellos casos donde se requiere querella de parte o se requiere una petición especial del procurador, entonces allí solamente en esos casos es que el procurador va a presentar la petición o que la persona directamente afectada va a presentar la querella. Fuera de esos casos, todos los demás se investigan de oficio. Entonces, no se puede transar, no se puede conciliar la acción penal, excepto en los delitos querellables y para la aplicación del principio de oportunidad, como habíamos visto ahora rato. Entonces, esa es la primera característica de ese objeto material, de ese objeto principal. Y la segunda característica es que es inmutable. El objeto principal es inmutable. ¿Qué quiere decir que sea inmutable? Que una vez que se inicia la investigación penal, a esa acción penal no se le puede poner fin sino mediante una sentencia absolutoria o condenatoria o una preclusión de la investigación penal. Es decir, repito, es inmutable, no puede terminar una vez iniciada, sino con una sentencia absolutoria, condenatoria o con una preclusión. La preclusión tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria. Voy a pasar lista porque faltan 6 minutos y de pronto pues el tiempo. Doctores, ustedes pueden hacer preguntas, pueden intervenir, solamente me levantan la mano, me dicen cuándo y podemos hacerlo. No les dé pena. Ayer les decía, estamos dentro de la oportunidad de equivocarnos, no después. Adrián Albeiro Ariz Medrano. Presente. Alejandra Sofía Vergara. Presente. Amada Melisa Donado Pineda. Amada. ¿No vimos? Ana Esther Benítez Vergara. Presente. Anderson Javier González Mendoza. Presente, doctor. Andrea Carolina Cuesta Jiménez. Andrea Carolina. Andrea Sofía Martínez Padilla. ¿No? Andrés Rosario Polo. Ángela María Cordero Cardona. Ángela. Presente. Bueno. Angie Carolina Ramos Gil. Presente, profe. Carmen María Portillo Ávila. Carmen, ¿no está? Presente. Portillo Ávila. Ajá.
Carolina García Argel. Presente. César Augusto Suárez Martelo. Presente. Daniela Cohen Reinel. Daniela Cohen. Daniela Cohen. Daniela Sofía Rodríguez Hoyos. Presente, doctor. Dana Marcela Gulfo. Presente. Diony Paola González Redondo. Presente, doctor. Edinson Hernández Mercado. Edinson. Elías Miguel Guerra Lagares. Elizabeth Tirado. Presente. Elber José Baza. Baza. Elber José Baza, ¿no está? Esteban Andrés Morales Herrera. Presente, doctor. Glenda Camila Cuesta Sánchez. Presente, doctor. Grace Paola Seña Díaz. Presente, doctor. Hernanduley de la Osa Benítez. Hernanduley. Isabela Orestegui Salgado. Profesor, disculpe. ¿Sí? Isabel Orestegui tiene una incapacidad por el día de hoy que ella en el transcurso del día le hace llegar la excusa. Okay. Jason José. Presente, doctor. José López. Sí. José Mosquera Zúñiga. José Mosquera Zúñiga. Presente, doctor. José Carlos Aldana Ojeda. Presente, doctor. Presente. José Daniel Viloria Gallego. Presente, doctor. José Felipe Díaz Guzmán. Presente, doctor. José Julián Buitrago. Presente, doctor. Keiner Andrés Benavides Flores. Keiner. Presente, doctor. Lauren Paola Gómez Moreno. Lauren. Presente, profe. Liliana Inés Orozco Terán. Lilian Inés Orozco. Lisbeth Otero Lagares. Lisbeth. Lina Marcela Sánchez. Lina Marcela Sánchez. Lina María Ramos Otero. Lina María Ramos Otero. Presente, profe. Presente, profe. Bueno. Linda Michelle Argel. Presente. Luisa Fernanda Bravo Padilla. Bravo Padilla. Presente, Bravo. profe. Luisa Fernanda Muñoz Arteaga. Presente, profesor. Luz Mabel Arcia Martínez. Buenos días, presente, profesor. María Alejandra Petro Ortiz. Presente. María Claudia Soto Montalvo. Buenos días, presente. Buenos días. María José Vázquez Ávila. Presente. María Carla Castaño Martínez. Presente. María Luisa Ordóñez Morales. Presente. Mayerlin Rodiño Fuentes. Presente, doctor.
Melisandrea Corredor López. Buenos días, presente, doctor. Natalia Marcela Sarmiento Sarmiento. Presente, doctor. Nicolás Elías Petro Barraza. Petro. Norevis María Suárez Cárdenas. Norevis. ¿No está? Pedro Luis Ramírez Cogollo. Presente, profesor. Rafael Daniel Daguer Barrios. Presente, doctor. ¿Dónde está Rafael? Presente. Usted no fue el que llamé que no estaba. Ya lo llamé a rato y no estaba ahí. Se acabará de conectar. Sara Esther Rodríguez. Presente. Selene Dancur Vanegas. Selena, presente. Sergio Luis Escobar Ramírez. Presente, profesor. Sheila Margarita Llamas Cadavid. Presente, profesor. Suani Saray Pérez Pastrana. Presente, profe. Valentina Martínez Bellojín. Buenos días, profesor. Presente. Valentina Montalvo Quirós. Montalvo Quirós. Valentina. Walter Andrés Rincón Pinedo. Walter Andrés. Xiomara Anaya Genes. Buenos días, presente, profesor. Yaniri Sofía Camacho Ricardo. Presente, profe. Yaricel Daniela Álvarez Galeano. Álvarez Galeano. Y